Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos bendigas a través de esta predicación y nos enseñes, nos desafíes y que aceptemos el reto, Señor. Me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Voy a estar comentando en el transcurso de la predicación Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 hasta el 11, pero quiero comenzar leyendo el versículo 10 de Apocalipsis 2. Please open your Bibles to Revelation 2, verse 10. Dice así: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison, so that you will be tested, and you will have tribulation for 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Amén. Este es el mensaje a la iglesia llamada Esmirna. This is the message to the church of Smyrna, Y es un mensaje claro. and it's a clear message. Ahora, según los historiadores y los estudiosos bíblicos, According to historians and biblical scholars, la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre y perseguida. the church of Smyrna was a poor church and persecuted. La ciudad estaba situada en un lugar que eventualmente llegó a ser una ciudad de gran riqueza y comercio muy activo. The city was situated in a place that would eventually become a very rich and And active, an active location. commercially active, I would say. Yeah. Okay. En el tiempo de las revelaciones, es decir, cuando se escribe el libro de Juan, en ese de Apocalipsis, en Esmirna había una comunidad de judíos enorme. There was a community of Jews that was very enormous when the book of Revelation was written. Y eso hizo difícil para los cristianos de Esmirna ejercer su fe. And it made it difficult for Christians to be active in their faith. Tomando en cuenta que la mayoría de los primeros cristianos fueron judíos, Taking into account that many of the first Christians were Jews, ahora los judíos se encuentran en una ciudad gentil. now the Jews find themselves in a Gentile location, Y a los creyentes de Esmirna, que no eran judíos, and the believers of Smyrna who weren't Jews les empezaron a hacer la vida difícil. began to make life difficult for them. Porque para ese tiempo, en el primer siglo de la iglesia, In the first century of the church, tiene mucho eco, hermano. Tiene mucho eco el micrófono. Y es que en determinado momento llega a molestar el oído de las personas. ¿Se oye mejor ahora? ¿Sí? Digan alguien, ok. Quiero decir que se oye mejor. Ok. ¿En qué me quedé? Que como los primeros cristianos eran en gran parte judíos, ahora esos judíos viviendo en una tierra que no era la de ellos, the Jews were living in a land that wasn't theirs. ahora esos judíos reclaman la originalidad de la iglesia. And they wanted to reclaim the originality of the church. La iglesia había salido de Jerusalén primeramente, The church had left Jerusalem, y ya para ese tiempo se habría sembrado en lugares de Asia, and it had begun to sprout in places of Asia, como es el caso de las 7 iglesias, which is the case of the 7 churches. todas ellas situadas en Asia. Each of these churches was situated in Asia, En las áreas de Turquía específicamente.
specifically in the area of Turkey. Ahí había muchos judíos y se dice que hasta la fecha hay varias sinagogas ahí mismo en esa ciudad. There were many Jews there, and as of today, there's still many synagogues. Actualmente hay una ciudad llamada Smir ahí, Today there's a city called Smir, que es específicamente la traducción de Esmirna para ellos. which is the translation of Smyrna. Entonces, ellos se convirtieron en una fuerte oposición para la iglesia que estaba ahí, en Esmirna. So they became a big opposition to the church during that time, Y la oposición fue fuerte, and the opposition was very strong. de manera que no los dejaron ejercer su cristianismo al punto de que llegaron a perseguirlos. And they weren't allowed to exercise their faith because they became persecuted, Y algunos los mataron. and some were killed. De acuerdo con los historiadores, el pastor en esa iglesia se llamaba Policarpo. According to historians, the pastor name was Polycarp, Y él fue muerto de una manera terrible. and he died a very terrible death. Pero antes de llegar a esa parte, quiero leer totalmente el mensaje del Apocalipsis a esta iglesia, de versículos 8 al 11, y después voy a explicar un poquito al respecto. I'd like to begin by reading the full letter to the church of Smyrna, which is verses 8 through 11. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. And to the angel of the church in Smyrna write, the first and the last who was dead and has come to life says this, I know your tribulation and your poverty, but you are rich, and the blasphemy by those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison, so that you will be tested, and you will have tribulation for 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not be hurt by the second death. Bueno, sabiendo que están en una situación difícil, Knowing that they're in a difficult situation, el Señor mismo les escribe, the Lord writes to them, y el versículo último, el versículo 11, parece ser una condición. verse 11 appears to be a condition. ¿Sí? Es decir, sí promete la vida eterna, sí promete la corona de la vida, pero a condición de que sean fieles hasta la muerte. He does promise the eternal life and the crown of life, but as long as they are faithful to the end. Y déjeme explicarle un poquito. Hablemos un poquito acerca de la carta. Sorry. Let me explain a little bit to you. Let us talk about the letter. Amen. ¿Ya? La carta está dirigida al ángel de la iglesia en Esmirna. The church is directed to the angel of Smyrna. Ahora, usted sabe perfectamente quién es el ángel de la iglesia, ¿verdad? La otra vez que hablamos de la iglesia de Pérgamo, explicamos a qué se refiere cuando dice escribe al ángel de la iglesia. Most of us should remember what it means when it's talking about it's directed to the angel of Smyrna. So, ¿quién era el ángel de la iglesia? El pastor, exactamente, el The pastor. angel of the church is the pastor. Bueno, entonces, ahora sí déjeme hablarle un poquito más de este pastor. Let me share a little bit about this pastor. Ya les dije que la mayoría de los estudiosos dicen que el pastor se llamaba Policarpo.
Many scholars, as previously mentioned, believe that the pastor was Polycarp. Este Policarpo fue uno de los discípulos de Juan. Polycarp was a disciple of John. Él fue perseguido He was persecuted y eventualmente fue encarcelado. and was jailed. Y ahí, mientras estaba encarcelado, And while he was in jail, ahora debo decirles que fue encarcelado por el gobierno de Roma he was jailed by the government of Rome a petición de los judíos de Esmirna. through petition of the Jews of Smyrna. Se repitió lo que pidieron del Señor Jesús, ¿recuerdan? It was a repetition of what happened to Jesus. Jesús fue requerido por los judíos y quien lo apresó fue Roma. He was the Jews wanted him arrested, and it was through Rome that happened. Entonces, quiero que lo vean desde ese punto de vista. So please see it through that viewpoint. Cuando Policarpo fue apresado, When Polycarp was arrested, se le condicionó y se le dijo, they set up conditions on him and they told him, you have to deny Jesus. tú tienes que negar a Jesús. You have to deny your faith. Tú tienes que negar a tu fe. Otherwise, we will get you into den with lions. De otra forma, te vamos a meter a un lugar con leones. Y Policarpo no. Dijo, no voy a denegar jamás a Jesús. And Polycarp said, no, I will not deny Jesus. Así que comenzaron a atormentarlo. So they began to torment him. Y hicieron muchos tormentos en contra de él. They tormented him in a variety of ways. Pero al final, como no quiso negar la fe de Jesús, And in the end, because he wouldn't deny Jesus, se sugirió que lo amarraran a una estaca. they decided to tie him to a cross. Y así le llamaban al lugar donde quemaban a las personas. Tied him to a stake. Y lo pusieron en la estaca, pusieron mucha leña alrededor de la estaca. They put him on a stake and put a lot of wood around it, Y entonces le encendieron fuego. and they lit it on fire. Y mientras estaba ardiendo el fuego, And while the fire was burning, lo que los testigos notaron, what the witnesses noticed, incluso los verdugos, the executors, even what the executors noticed as well, notaron que las llamas no le hacían nada. the flames did nothing to him. Sí, eso era muy admirable para ellos. And this was very surprising to them. Los desconcertó eso They were thrown off by this. y estuvieron diciendo, ¿qué vamos a hacer? Le echaban más leña y no se moría el hombre. They threw more wood on the fire, and the man didn't die. La leña parecía estar quemando solamente sus vestiduras The fire only appeared to be burning his clothing, y su cuerpo permanecía intacto. but his body was intact. Así que idearon la forma de matarlo So they were trying to find a way to kill him. y finalmente le pidieron a uno de los verdugos que clavara su lanza en su corazón. So they asked one of the executioners to pierce him with a spear. Y le clavaron la lanza en el corazón. And so they stabbed his heart. Y los historiadores dicen que sangró tanto Historians say that he bled so much que la sangre prácticamente apagó el fuego. that the blood put out the fire. De manera que tuvieron que volver a encender el fuego para poderlo quemar. And in such a way that they had to restart the fire in order to fully consume the body. De acuerdo con los historiadores, esto ocurrió en el año 168 después de Cristo. And according to the historians, this happened the year 168 AD. Y hay un libro que da esa historia específicamente, There's a book that relates this story, pero ese libro se escribió en Holanda en el 1660.
And it was written in Holland in 1960. Ya. 1960? No, 1660. 16. Oh, yo dije 1960, ¿verdad? Oh, my fault. Sí, en el 1660 se escribió ese libro, o sea, muy antiguo. In the year 1660. Pero hay copias en la internet por si alguien quiere mirar de qué habla ese libro. El libro se llama Martyr's Mirror. The book is called Martyr's Mirror, and there are copies that can be found online. También lo puede encontrar como The Bloody Theater. Como no encuentran copias en español, so van a tener que leerlo en inglés. Copies aren't found in Spanish, only in English. Pero está esa historia. Ahora, yo quiero que lo guarde eso ahí simplemente. El ángel recibe una carta. The angel receives a letter, pero esa carta es un mensaje para el pueblo. and that letter is a message for the people. Y el ángel es responsable de llevar ese mensaje para ese pueblo. And the angel is responsible to take that message to the people. El ángel es responsable y tiene la encomienda de explicar esa carta al pueblo. It's up to the angel to explain that letter to the people. Así que eso es lo primero que quiero que noten. Es escrita para el ángel. So the letter is written for the angel. Pero la otra cosa que quiero que note también Another thing I want us to notice as well es de quién viene esa carta. is from who that letter comes from. Y la carta viene según el versículo primero, el primero y el último, y el que estuvo muerto y vivió. And it's from the first and the last and the one who died And came to life. and came to life. ¿Quién es ese? Who is that? Es Jesucristo, el It's verbo Jesus. encarnado de Dios. The Word incarnate. En otras palabras, Dios mismo. It's God Himself. Dios dirigió, escribió esa carta y luego se la envió al ángel de la iglesia en Esmirna. God wrote this letter and then He sent it to the angel. Pero ahora veamos un poquito el mensaje. But let's look at this message. Y para esto me concentro en los versículos 9 al 10. And for this, we're going to focus on verses 9 and 10. No voy a recitar todos los versículos, pero voy a hacer resaltar los mensajes que hay ahí en esos versículos. I'm not going to read all of the verses, but we're going to highlight some of the points in the verses. Les dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. It says, I know your tribulation and your poverty. Y también dice el versículo que conoce la blasfemia de los que son judíos y de los que no son. And the verse also says, I know the blasphemy by those who say they are Jews and those who are not. Y la lectura dice que incluso algunos falsos judíos se presentaban a sí mismos como incluso directores de las sinagogas o siendo algunos de los funcionarios de las sinagogas, pero el Señor dice, no son sino sinagoga de Satanás. And some that say they are part of the synagogue of the Jews, but they are not. They are a synagogue of Satan. Y esto básicamente me dice una cosa a mí en cuanto al mensaje a la iglesia Esmirna. And this tells me something about this message to the church of Smyrna. Y el mensaje básicamente que yo extraigo es, Dios sabe quién es genuino y quién no lo es. And the message to me is that God knows who is genuine and who is not. No podemos engañar a Dios. We can't deceive God. Podemos engañar al ángel. We can deceive the angel. O sea, podemos engañar al mensajero, We can deceive the messenger, pero no al que escribió la carta. but not the one who wrote the letter. Podemos engañar al portador del mensaje, We can deceive the one who's delivering the message, pero no podemos engañar al que ha creado ese mensaje. but not the one who's created the message. Y mire, Proverbios capítulo 16, versículo 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión.
Proverbs 16:2 says that all of the ways of man are clean in his own eyes, pero Jehová pesa los espíritus. but God weighs the spirits. Y eso ¿cómo le diré? Me impresiona en mi espíritu de una manera profunda. And this moves me in a profound way. Y esto me hace pensar y creer y estar seguro de una cosa, And it makes me think and be sure of one thing, que delante de los ojos de Dios probablemente estoy desnudo that in the eyes of God perhaps I'm naked, y aún mi espíritu está desnudo, and my spirit is naked, porque conoce mis pensamientos because he knows my thoughts. y Él sabe lo que voy a decir antes de que yo lo diga. He knows what I'm going to say even before I say it. Él sabe cuando me enojé y dije que no me enojé. He says, or he knows when I've gotten angry and I've said I haven't. De veras, porque hay veces que me dice mi esposa, ay, ¿ya te enojaste? And it's true, because sometimes my wife will ask, are you upset? Y le digo, no, no estoy enojado. And I'll say, no, I'm not. O le digo, no estoy enojado, aunque por dentro estoy muy enojado. And I'll say, no, I'm not upset, but even on the inside, I know I am. Dios conoce, porque incluso pesa los espíritus. God knows because he weighs the motives. ¿Y sabe qué quiere decir la frase pesa los espíritus? Do you know what that phrase means, he weighs the spirits? Cuando usa esta expresión, When he uses this expression, está hablando exactamente de lo que ocurrió en el caso de Belsasar en el libro de Daniel. he's referring to exactly what happened to Belshazzar in the book of Daniel. Cuando se le pasó por balanza y no dio la medida. When he went through the balance and he didn't give the weight necessary. ¿Sí me explico? Do I make myself clear? Y quiero decirlo porque quiero que usted sepa, hermano o hermana, que Dios sabe si usted da o no la medida. God knows if you give or you don't give. En el lenguaje de los mexicanos dicen, Dios sabe si usted da el ancho. I don't know how to traduce that. Maybe God knows if you're the right size or not. You know, if you're apt to measure, if you're apt. Dios sabe si estás a la medida. En si estás apto para ser realmente un cristiano. And if you're really apt to be Christian. Y eso, hermanos, sabe que eso debe ser el temor y el temblor de cada persona. And that should put a fear of the Lord in each one of us. Porque se acuerda que en ese contexto el Señor dijo en los evangelios, no temas a los que matan al cuerpo. The Lord said, don't fear those who kill the body, Porque el alma no pueden matar. because the spirit can't be killed. Porque Dios es el único que puede destruir el alma y el espíritu en el infierno. God is the only one who can kill the soul and the spirit in ¿Se da cuenta? Eso es delicado y es pesado. This is very something heavy and sensitive. Es tremendo. Cuando decimos que Dios conoce, también déjeme ponérselo desde otro punto de vista. Let me present it through a different perspective. Y lo digo porque así ha pasado dentro de la subcultura que vivimos los latinos en los Estados Unidos. And I share this through the subculture that Hispanics live in America. Llegamos a los Estados Unidos We arrive in the United States y pues tratamos de hacer una forma de vida and we try to make a way of life. y pues llegamos y vivimos prácticamente donde se pueda. And we live wherever we can. Porque muchos de nosotros vinimos sin que previamente alguien nos haya estado esperando. Because many of us arrive without someone having waited for us. Algunos de los que venimos de México tuvimos que ir a los shelters, por ejemplo, y vivir por tiempo en algunos shelters. Some of us that have come from Mexico may have to live in a shelter.
Algunos con un amigo que por ahí nos dio un rincón. Some of us with a friend that may give us a room or a bed. Y los que fuimos o fueron muy afortunados, eventualmente, primero, pues nomás les daban un rincón para ahí quedarse. And those fortunate enough might just have a little place there to sleep. Se dormían en el sillón Sleep on the couch. y se tenían que levantar más tempranito que todos para rápido levantar el sillón y que todo quedara como si no hubiera pasado nada. And have to wake up before the others to make clean up the bedding that you were on. Hasta que ya el dueño de la casa dijo, bueno, pues ¿sabes qué? Te voy a rentar el garage. Until the owner of the house would say, you know what, I'll rent you the garage. Y acondicionaban el garage y todo eso. And they'd fix up the garage. Y ya se sentía uno bien grande porque, ay, ya vivo en un garage, ahora sí. Vente vieja, ya conseguí un garage para que vivamos. And then make you feel proud because you now had a place you could call your own, in a sense. ¿A poco no es cierto eso? ¿A que sí? Is this true or not? Pero el hecho de que vivimos en un garage But the fact that we lived in a garage no nos hace a nosotros carros. doesn't make us cars, ¿Para que no? right? ¿Cuántos alguna vez vivieron en un garage? Aquí entre nos, al cabo no le digo a nadie. How many here have lived Sí. in a garage? Y sí hubo quien levantó la mano, pero no se convirtió en un carro. ¿Para que no? Es el mismo principio. No porque oras eres cristiano. Just because you pray doesn't make you a Christian. No porque cantas en una iglesia en el coro eres cristiano. Just because you sing in the choir doesn't make you a Christian. El Señor Jesús nos dejó específicos puntos de referencia. God left us specific points of reference. En Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16 lo dijo así, mire. In Matthew 7:15 through 16. Ya. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from their thorn bushes, nor figs from thistles, are they? Cuando nosotros entendemos esto, When we understand this, es que quiere decir que en el cristianismo se da de todo. En el cristianismo crecemos de todo. and in Christianity we grow from anything. Bíblicamente hablando, el Señor diría, crece la cizaña juntamente con el trigo. Basically, like the Bible says, that the wheat goes with the tares. No podemos hacer nada en ese caso. We can't do anything in that case. Va a seguir creciendo la cizaña The tares will continue growing a la par del trigo. Along with the wheat. Pero cuando usted mira la diferencia, But when you see the difference, se da cuenta, el trigo nutre, you'll see that the wheat gives nutrients. el trigo trae frutos, The wheat bears fruit. la cizaña no. The tares don't. Puede ser una espiga vacía. It can be an empty pod. ¿Se da cuenta? Pero básicamente la enseñanza es que los frutos revelan la naturaleza del árbol. The fruits reveal the nature of the tree. Bueno, eso es lo que quiere decir cuando dice, yo conozco tu tribulación. This is what it means when he says, I know your tribulation. Sé quién es genuino y quién no lo es. I know who's genuine and who isn't. Yo estoy aquí como ángel, I'm here like an angel. pero mi trabajo no es decir, sí, no. But my job isn't to say this one yes, this one no. Ahora sí que yo no me dedico a sí, no, sí, no, sí, no. It's not mine to say this one yes, this one no. No lo voy a hacer. Ese no es mi trabajo. That's not my role. Yo voy a nutrir. I'm going to edify. Yo voy a nutrir. Es precisamente donde quiero que vean cómo realmente se puede hacer una conexión. This is where I'd like to see where a connection can be made. Y
Solo quiero comenzar diciéndoles en este punto que vivimos tiempos peligrosos. I'd like to begin just by saying that we live in dangerous times. Y de repente estamos viviendo nuestra vida cristiana And we're living our Christian life, y de repente nos damos cuenta que cristianos prominentes o los que fueron alguna vez cristianos prominentes, and we realize that prominent Christians, or those who were prominent at one time, de repente nos dan una sorpresa they surprise us. que nosotros nunca hubiéramos querido tener. A surprise that we would never want to have had. Y mire, en julio de este año, julio 2019, In July of 2019, this year, probablemente algunos no están informados de esto, pero ahora les voy a informar. maybe some of us aren't aware of this, but I'd like to inform us. Hay un personaje, un ex pastor que se llama Joshua Eugene Harris. There's an ex-pastor by the name of Joshua Eugene Harris. Él fue un prominente escritor cristiano He was a prominent Christian author. y él escribió un libro que se llamaba I Kiss Dating Goodbye. No sé cómo traducir eso. ¿Cómo? He wrote a book called Le di espaldas a citas. No sé. I Kiss Dating Goodbye. Si lo traducimos literalmente dice besos, una cita con besos y adiós. Y ese libro fue muy importante para muchas personas. Realmente les dio una idea muy acertada al respecto de cómo cultivar relaciones con miras a un matrimonio cristiano sano. Many Christians found this book important to them because it helped them navigate how to build a relationship with the hopes of marrying at some point. Incluso hubo iglesias que lo pusieron como parte de un currículum educativo y un programa de discipulado para jóvenes. Some churches even implemented the book as part of their educational curriculum to give to young people. Está muy bien el libro. The book was very well. Y muy explicados los conceptos cristianos. Un artista de la escritura este hombre. And the concepts were explained very well. También él era líder y el pastor de una iglesia llamada Covenant Life Church. Josh Harris was also the pastor of Covenant Life Church. I'm sorry, es que como esas notas nomás las tengo en inglés, voy a hacerlo en español. Sorry. Él fue el fundador también de un ministerio llamado Gracia Soberana. He was also the founder of a ministry called Sovereign Grace. Y era un pastor que tenía un éxito tremendo. Su iglesia era una mega iglesia. He had a lot of success in his ministry. He had a mega church. Pero de repente algo pasó. But suddenly something happened. Y en 2018 él definitivamente descontinuó su libro ese libro de citas, besos y adiós. In 2018, he discontinued his book, I Kiss Dating Goodbye. Y sorpresivamente también declaró que pues el libro estaba equivocado y que pues pedía perdón incluso a algunas personas que según él había ofendido. The book was he even went on to say that the book was incorrect, and he issued an apology in regards to his belief on that. Y después en julio del 2019 And then in July of 2019, anunció que él y su esposa se estaban separando. he announced that he and his wife would be separating. Y también después de eso anunció que él ya no era cristiano. And after that, he announced that he was no longer a Christian. Y yo sé que a muchos cristianos les dolió eso. And I know that hurt many Christians. A mí en lo personal me dolió. Me personally, it hurt me. Y creo que no solamente a mí, sino a muchos otros. And I think not just myself, but many others as well. Pero ocurrió. And that's what happened.
Pero después, en agosto 11 de también 2019, In August of this year, también nos llevamos la sorpresa que un cantante y compositor muy famoso, a well-known worship artist, él se llama Martin Sampson. by the name Marty Sampson. Él fue escritor y músico de Hillsong. He was a writer and composer of songs for Hillsong. Él compuso varias canciones, entre ellas Oceans, He helped write songs, and among those was one called Oceans, y muchas que incluso nosotros cantamos aquí en la iglesia. and others that we probably sing here at church. Él era miembro y compositor y uno de los pastores ahí en Hillsong en Australia, Sydney, Australia. He's also one of the members and pastors of Hillsong Church in Australia. Pero sorpresivamente en agosto 11 él hizo una publicación. And on August 11th of this year, he made a surprising announcement. Y voy a leerlo como se publicó. And I'm going to read it how it was published. Solamente extraje algunas expresiones, And I extracted some expressions. pero comenzó diciendo: estoy genuinamente perdiendo mi fe y no me siento mal al respecto. I'm genuinely losing my faith, and I don't feel bad about it. Y déjeme decirle que oír algo de una persona que ha inspirado a muchos cristianos, a mí en lo personal me duele. To hear something like this from someone who has inspired many Christians really hurts. Y después hizo varios cuestionamientos. Uno de ellos fueron: He went on to make several observations. Y sus cuestionamientos fueron: el primero, ¿cuántos predicadores caen? Muchos. Nadie quería hablar al respecto. How many pastors fall? Many. La otra fue: ¿cuántos milagros pasan? How many miracles happen? No muchos, pero nadie quiere hablar al respecto. Not many, but people don't want to talk about them. Su otra pregunta fue: ¿por qué la Biblia está llena de contradicciones? Another question he made was, why is the Bible full of contradictions? Nadie quería hablar a ese respecto. Nobody wanted to speak about that. Déjeme decirle que si esa persona estuviera aquí, esta mujer que pasó hoy al frente le hubiera tapado la boca hoy. Porque sí, milagros pasan. If he had been here today, that lady that shared earlier would have shut his mouth, because miracles do happen. Que uno esté ciego y no los quiera reconocer no quiere decir que no pasan. Just because someone doesn't want to admit that they happen doesn't mean they don't. Milagros pasan todos los días. Miracles happen every day. Todos los días. Every day. Su última pregunta fue: ¿cómo puede un Dios de amor enviar a 4 billones de gentes a un lugar solamente porque no creen? Nadie quiere hablar de eso. His last question was, how can a God of love send 4 billion people to hell? And no one wants to talk about that. ¿Y sabe qué? En todos sus conceptos él está equivocado. In all of his concepts, he's confused. Porque la Escritura dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Because God says he doesn't want anyone to be lost, but to all to come to repentance. Y eso quiere decir, Dios no quiere enviar a nadie al infierno. God doesn't want to send anyone to hell. Dios no quiere enviar a nadie al lago de fuego. He doesn't want to send anyone to the lake of fire. Dios no quiere que ninguno se pierda. Eso es realmente lo que quiere Dios. He doesn't want anyone to be lost. That's what God wants. Pero cristianos equivocados But Christians that are confused tuercen el mensaje de Dios
Y eso me duele. That hurts me. Me da mucho coraje. It upsets me. ¿Y sabe por qué ocurre esto? Do you know why this happens? Porque vivimos tiempos peligrosos. We live in dangerous times. El Señor nos lo anticipó en la epístola de Timoteo. God foresaw this in the book of Timothy. Segundo de Timoteo capítulo 3, se me hace, sí, ya. 2 Timothy chapter 3. Y versículo 1 dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. But realize this, that in the last days difficult times will come, for men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding to a form of godliness, although they have denied its power. Avoid such men as these. Esa es la realidad en la iglesia de nuestros días, hermanos. That's the reality of today's church. Tenemos muchos cantantes, muchos predicadores, pero ¿quién es genuino? We have many singers, many pastors, but what about Smyrna? Y eso también es aplicable a nuestra iglesia. This is also applicable to us. Y es aplicable incluso a la prueba del mismo ángel de esta iglesia. And even applicable to the pastor of the angel of this church. Y los ángeles de todas las iglesias. And the angels of all the churches. Estoy seguro que sin hablar de gente que remotamente o a lo lejos de aquí les ha ocurrido o han hecho cosas similares, estoy seguro que usted conoce casos presentes en el pueblo. I'm sure we know of cases where things like this have happened. En la nación, en las iglesias. Nationally, in churches. Cuando lo vemos así y lo realizamos de lo que está ocurriendo en nuestras comunidades, When we see what's happening in our communities, podemos hacernos la pregunta: ¿qué espera Dios de nosotros? we can ask ourselves, what does God expect from us? Quiero que se haga la pregunta a usted: ¿qué espera Dios de mí? I'd like you to ask yourself that question. What does God expect of me? Hágasela para usted mismo. Ask yourself this. Cierre sus ojos y diga: ¿qué esperas Dios de mí? Close your eyes. God, what do you expect of me? Creo que ya cada uno se ha preguntado. Porque déjeme decirle que el mensaje es bien relevante a lo que está ocurriendo en nuestros pueblos, en nuestra nación, en nuestras iglesias y en la iglesia de todo el mundo. The message is very relevant to what's happening in our church today and the churches in this nation and around the world. El mensaje de Dios no ha cambiado. God's message hasn't changed. La expectativa de Dios no ha cambiado. God's expectation hasn't changed. Todavía su expectativa es: sé fiel hasta la muerte. His message remains, be faithful to the end. Ese es el mensaje. That's the message. Sé fiel hasta la muerte. Be faithful unto death. Somos llamados a vivir un cristianismo perpetuo y radical. We're called to have a radical Christianity Perpetuo. and a perpetual Christianity. Es importante la expresión perpetuo, That word perpetual is important porque esta es una carrera que comienza
It's a race that begins y no termina. and doesn't finish. Vamos a necesitar que seguir corriendo, We need to continue running. corriendo, Running. puestos los ojos en el blanco de nuestra fe, Jesucristo. Jesucristo es nuestro final meta. Hasta allá tenemos que llegar, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. With our eyes on Jesus. Tenemos que seguir corriendo. We need to continue running. No vamos a parar. We're not going to stop. Nuestra meta es en los cielos. Our goal is the heavens. Nuestra meta es alcanzar la corona de la vida. Our goal is to reach the crown Si of te life. paras, no alcanzas. If you stop, you don't reach it. Si dejas de correr, no alcanzas. If you stop running, you don't reach it. El apóstol Pablo dijo que todos corren en el estadio. The Apostle Paul says everyone runs, Sí, pero uno lleva el premio. but one wins the prize. Y dijo él, corred de tal manera que lo He obtengáis. said, run in such a way that you may obtain O it. sea, corra esa carrera, pero asegúrese que va a llegar hasta la meta, porque usted tiene un premio ya. Run the race so you can reach the prize. No se trata de quién llega primero, It doesn't matter who gets there first, sino se trata de alcanzar la meta. but it's about reaching that goal. No parar. No stopping. En su mensaje también dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. In the message, he also says, he who has an ear. Y esto quiere decir que el cristiano que escucha adopta una postura firme y una conciencia inflexible. The Christian who hears has an unflexible conscience. Son dos cosas. Una postura firme. Se para en su rol de cristiano firmemente. There's two things. You stand firm in your faith. Y no acepta conciencia flexible. And doesn't accept a flexible conscience. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? No cambia a como sean los tiempos. He doesn't change dependent on the times. No cambia sus puntos de vista. He doesn't change his points of view. No adapta el mensaje a las modas. He doesn't change his beliefs according to the social norms. Corre incluso en contra de la corriente. He goes against the grain Porque no tiene una conciencia flexible. because he doesn't have a flexible conscience. Está consciente que tiene que dar una medida y a esa medida se queda. He knows he has to give a certain effort, and that's what he gives. La última parte del mensaje dice, el que venza jamás recibirá daño de muerte, de la muerte segunda. And the message ends with, he who is faithful will not receive, or is faithful to the end will not receive the second death. Lo cual quiere decir, solo aquellos que representan una fe genuina, Only those who have a genuine faith, solamente quien representa una fe inquebrantable, only those who have an unbreakable faith son aptos para la vida eterna. are fit for the eternal life. Aquí cabe muy bien un dicho que tenemos en México. Here it's an appropriate place for a saying we have in Mexico. O somos o no somos. Either we are or we aren't. ¿Verdad que sí? Como la famosa pregunta de ser o no ser. Like the famous question, to be or not to be? Ser cristiano o no ser. To be a Christian or not? Es muy sencillo resumir ese tipo de mensajes. It's simple to summarize a message like this. Porque el mensaje es simplemente como el apóstol Juan lo decía en sus epístolas de amor. It's just like John would say in his epistles.
él resume su mensaje en que hoy solamente dos cosas. He summarizes with two things. Y lo dijo así, mire, para que se pueda entender mejor. Dijo, el que hace pecado es del diablo, He who commits sin is of the devil, porque el diablo peca desde el principio. because the devil sinned from the beginning. So, cuando ponemos esto en perspectiva y en contexto, When we put this in perspective and in context, esto es lo que hay. Solamente dos opciones, we have two options. no hay más. O eres de Dios o eres del diablo. Or we're of God, or we're of the devil. Ujú. O negro o blanco. It's either black or white, O cielo o infierno. or heaven or hell. Esa es la realidad. That's the reality, Y eso es fuerte. and that's strong to receive. Voy a terminar ya. Esto es un mensaje bastante fuerte. This is a strong message. Y hay un pasaje en las Escrituras, en Lucas capítulo 9, And there's a passage in Luke 9. que no voy a leer todo el pasaje, pero voy a resumirlo brevemente. I'm not going to read all of it, but I'd like to summarize it. Se dice que el Señor estaba por el camino con, pues bastante gente le seguía. And it says that Jesus was along the road with a lot of people that followed him. Y alguien se acercó y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. And someone came to him and said, Lord, I'll follow you wherever you go. El Señor solo le dijo, bueno, pues las aves tienen las guaridas, las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene recostar su cabeza, no tiene dónde recostar su cabeza. And he said, the birds of the air have their nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Entonces volteó y le dijo a uno de los que estaban junto a él, So he turned to someone who was next to him. sígueme. He said, follow me. Y este dijo, ay, perdón, permíteme que vaya y entierre a mi padre. And he said, first, please let me go and bury my parents. Entonces, como no pudo, le dijo a otro, And so because this disciple wouldn't, he asked another, sígueme. follow me. Y entonces dijo, pues mira, primero déjame ir, que me despida de todos los que están en mi casa. He said, first let me go and say goodbye to everyone at home. O sea, al final nadie estaba listo para seguir a Jesús. So in the end, none of them were ready to follow Jesus. Todos estaban alrededor de él, Everyone was around him, pero ninguno listo para seguir al Señor Jesús. but none ready to follow the Lord Jesus. ¿No es chistoso eso? Isn't that somewhat funny Y hasta ridículo, ¿no? and a little ridiculous? Señor, nos vamos al cielo, Señor, vámonos al cielo, Señor, ya, nos vamos al cielo, gloria a Dios, aleluya, y estamos aquí, oh, qué bonito, vámonos al cielo. Lord, let's go to heaven. Y ya el Señor dice, ok, a ver, tú, pásale, ya, vente, ¿estás listo? And the Lord calls us and says, all right, come, let's go. Señor, pero es que dejé los frijoles a la lumbre, Señor. And then we're like, oh, but I left the beans on. Sí. ¿Verdad? Nunca me ha pasado a mí, hermano. It's never happened to me. Y sabe que a uno de ellos le dijo, deja que las cosas ocurran y tú dedícate a predicar el evangelio. Let those things take care of themselves and you worry about preaching the gospel. Pero no estaba ninguno listo. But none of them were ready. So, mi pregunta es, My question is, ¿estamos recibiendo este mensaje que al final de cuentas no era ni para nosotros? we're receiving this message that in the beginning wasn't even for us. Era para Esmirna. It was for Smyrna. ¿Está Esmirna aquí hoy? Is Smyrna here today? ¿Hay alguno de aquí que se llame Esmirna? Is someone here whose name is Smyrna? No. No one? So, probablemente cuando termine este mensaje usted va a decir, una predicación más. And maybe when we leave, we'll say, oh, just another message. Y luego por el pastor Chimal. And then just Pastor Chimal. A ver qué sigue. We'll see what's next. No sé. I don't know.
Esmirna fue la segunda ciudad que recibió una carta del apóstol Juan. Smyrna was the second city who had received a letter from John. Sí, parece que esa iglesia fue fundada durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. That church is believed to have been started on Paul's third missionary journey. Pero ¿qué tiene que ver con Christian Revival Center? But what does that have to do with our church here? Nada que ver. Nosotros, es más, Pablo nunca ni ha estado aquí. Paul never came here. So, eso no es para nosotros. It's not for us. Además, fíjese, el diccionario bíblico dice que Esmirna significa mirra. The Bible dictionary says that Smyrna means myrrh. Y mirra, déjeme decirle, en los tiempos bíblicos, pues era una sustancia que se obtenía machacando unas ramas, o sea, eran hierbas Myrrh was some branches que producían aroma. that produced an aroma. Y era un ingrediente vital que usaban los sacerdotes incluso. And it was an ingredient that priests used, Lo usaban para ofrecer los sacrificios. and they used it to offer sacrifices. También la mirra se usaba como agente purificador. Myrrh was also used like a purification agent. Y no había sacrificio en la que no formara una parte activa mirra. And there wasn't a sacrifice where myrrh wasn't an element. Cuando uno lo interpreta y lo aplica a el principio completamente espiritual, And when we apply this to in a spiritual context, Esmirna realmente representa a los creyentes que están dispuestos, a los que son fieles y que incluso están listos para dar su vida en sacrificio. Smyrna represents those Christians who are willing to give their lives, Los que siguen al Señor incluso a costa de su propio sacrificio. who follow Jesus even unto their giving up their lives. En otras palabras, Esmirna es una iglesia que representa al cristiano cuya fe ha de ser probada. It represents those Christians who are willing to have their lives tested, Y aquellos que no desmayen, and those who don't turn back, aquellos que permanecen fieles hasta la muerte, those who are faithful even unto death. son los que recibirán la corona de la vida. They will receive the crown of life. ¿Cómo la ve? Después que escucha este mensaje, yo tengo que analizar mi vida y pensar, ¿seré yo calificable para la corona de la vida? After this, I need to reflect on my own life and ask, am I qualified? He corrido más de 40 años en la carrera de cristiano I've been a Christian for over 40 years, y he pasado tiempos y circunstancias difíciles and I've gone through difficult times, y aquí estoy todavía. and I'm still here. No quiere decir que no ha sido difícil. That's not to say it hasn't been difficult. Sí ha sido difícil, It's been difficult, pero aquí estamos. but we're here. Mi pregunta es para usted hoy: My question for you today is, ¿será usted uno de los que hereden la vida eterna? are you one who has that eternal life? Porque acuérdese, estamos aquí en Cristo hoy y no por eso la tenemos hecha. We're in Christ today, but that doesn't mean we have it made. ¿Estará usted aquí mañana? Will you be here tomorrow? O qué sé yo, saliendo de aquí ocurre algún incidente y alguno de nosotros muere. Hasta ahí llegamos. Ese es nuestro boleto para la vida eterna. ¿Estamos listos? Or what do I know, leaving here, something happens and our life is taken. Are we ready?
¿Qué piensa usted? Póngase de pie si usted está listo. Please stand if you're ready.